En el mundo real, cuando alguien te ofrece $3,000 millones por tu aplicación que utilizan un montón de adolescentes para subir fotos efímeras, pues simplemente lo tomas, agarras el maletín y te largas a una isla privada. ¿O no? Pues esto es lo que haríamos el 99.9% de la población. Pero en el Olimpo de Silicon Valley, no todos piensan igual. Para muchos de estos genios de la tecnología, el ego vale más que el dinero. En el año 2013, un jovencito de 20 años miró fijamente al rey de las redes sociales, Mark Zuckerberg, y le dijo una de las palabras que no le puedes decir a estos millonarios: no me puedes comprar. Dijiste la 11. Y este probablemente haya sido uno de los peores errores de su vida. Porque cuando le dices que no a uno de los reyes más grandes de estos monopolios que existen en el mundo, no te da la mano y te desea buena suerte con tu aplicación. No, te busca, te declara la guerra y busca destronarte. Esta es la historia de cómo dos egos se enfrentaron en esta batalla por las redes sociales. La historia de cómo Meta, si no puede comprar tu aplicación y tu revolución, pues entonces va a tratar de imitarla y hacerla mucho mejor. Simplemente te clona, te traga y después te escupe en la cara. Hoy vamos a ver una historia llena de traición, pero sobre todo llena de lo que hacen la mayoría de los universitarios: copiar y pegar. Prepárense para la batalla entre Instagram y Snapchat. Yo soy Jorge Camarena y esto es Titanes del Ring. Bienvenidos. En los negocios no hay empates, simplemente knockouts. Bienvenidos a Titanes del Ring. Que suene la campana. Para entender esta batalla, primero que nada tenemos que entender al peleador más grande de este ring, Mark Zuckerberg. Zuckerberg no construyó Facebook lleno de abrazos y arcoíris en su dormitorio de Harvard en el 2004, no. Lo construyó caminando arriba de los gemelos Winklevoss y dándole una buena estocada trasera financieramente hablando a su mejor amigo, Eduardo Severin. Desde el día 1, Zuckerberg lo dejó muy claro. Él venía a romper todas las reglas. Él venía a gobernar y a ser el número 1. ¡Paso, que voy ardiendo! Hablando de la personalidad de Mark, no es un genio apasionado como lo era Steve Jobs, no. Él es un Terminator corporativo. Él es un tipo frío, calculador y con la empatía de un bloque de hielo. Un nerd tan despiadado y arrogante que la primera vez que mandó a imprimir sus tarjetas de presentación decían "I am the CEO, bitch", que se traduce como "yo soy el CEO". Su única mentalidad era crecer, monopolizar y así convertirse en el número 1. Y vaya que creció, ya que para el 2013 Silicon Valley era prácticamente su patio de juegos. Facebook acababa de salir a la bolsa de valores con un estimado de $100,000 millones de puro valor. Y no solamente eso, sino que acaba de cruzar la increíble cantidad de 1,000 millones de usuarios en su red social de Facebook. Mark y su empresa eran el tiburón alfa, listos para el ataque y dominar el océano. Pero todo imperio tiene una grieta, y Facebook tenía una muy marcada. Se había vuelto aburrido para cierto mercado juvenil. ¡Me aburro! Los adolescentes que estaban utilizando esta red social estaban saliendo despavoridos, ya que esta red social de Facebook estaba siendo invadida por lo que le tienen más miedo: las mamás, las tías y los papás. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Entonces, de pronto, la red social donde ellos interactuaban con sus amigos, subían sus fotos, sus comentarios, sus bromas y todo lo que sea, de repente estaban siendo observadas por su tía, que les comentaba con un piolín o simplemente les mandaba bendiciones. Entonces ellos buscaban una salida de emergencia para mantener esos pequeños momentos en privado.
Y esa salida se las dio un pequeño joven de 20 años llamado Evan Spiegel. Evan Spiegel era un cliché de lo que es una persona californiana. Un niño rico, de Stanford, juvenil, arrogante. Pero este joven tenía una idea brillante. Una aplicación de fotos que podías mandar y que se borraba esta instantáneamente a los 10 segundos después de abrirla. Y seamos honestos, todos sabemos para qué utilizaban los jóvenes universitarios al principio esa aplicación. Pero el morbo se transformó en un fenómeno cultural. Spiegel no solamente había creado una red social, sino que también había entendido aquello que buscaban estas nuevas generaciones y les dio ese dulcecito que les llamaba bastante la atención, algo que Zuckerberg le estaba costando demasiado entender. Pero antes de pasar a toda esta batalla, hay que entender un poco de cómo nació Snapchat. Al principio, Spiegel era simplemente un adolescente estudiando en Stanford la parte de diseño de productos. Pero la verdad lo que más le gustaba eran las fiestas de la fraternidad. Y Snapchat no surgió con esta epifanía que iba a revolucionar al mundo. No, surgió como gran parte de las ideas del Internet, con un arrepentimiento de uno de sus amigos. La historia real es que en el 2011, un amigo de Spiegel, que se llamaba Reggie Brown, llegó muy asustado y arrepentido a contarles una historia. Reggie se estaba arrepintiendo porque había mandado una foto comprometedora a una chica después de una fiesta. Y él, pues estaba avergonzado y deseaba poderla borrar. Y con esto en mente le dijo esta exacta frase: ojalá hubiera una aplicación para mandar fotos y que éstas se borraran automáticamente. Y Spiegel, después de escuchar eso, se le iluminaron los ojos con los signos de billetes. La idea era simplemente perfecta. Y para este proyecto invitaron a Bobby Murphy, que es el típico genio callado que sabía programar. Armaron el prototipo y lo presentaron como su proyecto escolar. La reacción de sus compañeros y profesores al ver este proyecto escolar, pues fue algo divisoria, ya que gran parte de ellos se rieron. Les dijeron: oye, pues ¿quién va a querer estar subiendo fotos para que después se borren? Lo que quiere es que ahí se mantengan. Entonces se burlaban de ellos, aunque algunos pues entendían para qué lo estaban planeando. Y después de presentar su proyecto, lanzaron esta aplicación en internet, a la cual le llamaron Peekaboo. Y esta fue un terrible fracaso. Menudo montón de mierda. Pero aquí viene la primera traición, ya que justo antes de volver a subir la aplicación, pero con un cambio de nombre, que era de Peekaboo a Snapchat, Spiegel y Murphy hicieron una jugada digna de todos aquellos que conocían a Mark Zuckerberg. Cambiaron las contraseñas y bloquearon a Reggie Brown. Prácticamente lo corrieron de la empresa, al que había tenido originalmente la idea del negocio. ¡Ay! ¡Eso era mío! Pero el karma volvería en unos años. Ya sin estorbos, ahora sí volvieron a lanzar la aplicación, ahora sí con el nombre de Snapchat y el logotipo que todos conocemos con el fantasmita. Al principio, pues sí, los servidores estaban más muertos que un panteón, hasta que la aplicación llegó a las manos correctas. Un ejército de adolescentes aburridos y con ganas de molestar a sus maestros en California. Para estos chicos, Snapchat no era una red social, era un arma perfecta para estar mandándose las tareas, los exámenes y burlarse de los profesores sin tener evidencia alguna. El paraíso de la anarquía escolar sin consecuencias. Bienvenidos al cielo, hijos de puta. Imagínate esto, estás en tu examen final, este adolescente le toma la foto
a esa hoja que estaba contestando con todas las respuestas, le enviaba a sus compañeros, estos la veían y posteriormente, después de 10 segundos, desaparecía. Y así los profesores no tenían evidencia de lo que estaban haciendo. Eran ninjas digitales pasándose las tareas frente a los maestros. Querían hacerle un meme al maestro de química que les caía mal, pum, foto, mandaban. Los alumnos se reían, profesor enojado, les pedía que le enseñaran la foto, pum, no hay foto. Y si de repente los llamaban a la oficina del director para enseñarles qué había pasado, tampoco había evidencias. Pantallas limpias, historial vacío, crimen perfecto. Esa fue la chispa que inició toda esta revolución de Snapchat. Los adolescentes se volvieron adictos a este poder efímero. Snapchat pasó de ser este chiste que se presentó en un proyecto escolar a ser una aplicación que cargaba con millones de usuarios al día con todo ese traspaso de fotos e información. El fantasmita amarillo estaba devorando el internet, primero por estas aulas. Pero esto no estaba pasando desapercibido, ya que el rey de este castillo al que le llamaríamos Silicon Valley estaba mirando muy atento lo que estaba pasando con estos jóvenes. Ahora, cuando el Terminator de Silicon Valley te tiene en la mira, pues cuidado con él. Tenga cuidado con ese buey. Ya que Mark Zuckerberg empezó a detectar que gran parte del mercado juvenil estaba poniéndole más atención a esta red social que a su Facebook. Las alarmas rojas estaban sonando en Facebook. Entonces, ¿qué hace un millonario cuando está teniendo problemas y se siente amenazado por otra competencia? ¡Ah! ¡Me amenazas! Fácil, pues intenta domesticarlo. Y aquí me voy a explicar un poco. Ya que Mark Zuckerberg sacó el arma secreta, ya que Mark Zuckerberg sacó la vieja y confiable, la extorsión financiera disfrazada de propuesta de negocios. A finales del 2013, Zuckerberg hizo esta cita directamente con Evan Spiegel, el dueño de Snapchat. Y no fue a platicar sobre el clima, sobre qué equipo le iba, que si iban a ganar los Tigres, el Monterrey, el Cruz Azul. No. Él iba por algo en específico. Iba a comprar su sumisión. Zuckerberg lo miró con esa mirada fría y calculadora y le puso sobre la mesa un cheque por $3,000 millones, algo irrechazable. Cualquiera agarraría ese cheque, te retiras y te vas a una isla privada. Pero Evan Spiegel era un joven de 23 años, con el ego tan grande como el poder de Goku. Aparte, tenía la arrogancia que cargaba desde su código postal de California. Spiegel lo miró a los ojos, le sacó una sonrisa y le dijo algo a este emperador del internet. No. No, gracias. Prefiero aplastarte yo a ti. Y ¡boom! Le dio una cachetada con un guante de seda al rey. Y lo mandó directamente a su castillo lleno de likes. Y Spiegel regresó a su casa sintiéndose el mejor, que había ganado esta partida de póker. Pero cometió un error de cálculo que no tenía en mente. Nadie le dice que no a Mark Zuckerberg sin pagar las consecuencias. El creador de Facebook, muy amable, trató de guardar su cheque directamente en su cartera y posteriormente empezó a afilar las espadas. Si no podía comprar la revolución, entonces la copiaría a plena luz del día. Y así empezó la misión del copy-paste más descarada en la historia del internet. Mark Zuckerberg tomó el teléfono y le marcó a Kevin Systrom. Systrom era el jefe de Instagram. Entonces a él le dio una orden que parece sacada de una película de mafiosos. No les pidió que innovaran y que hicieran una lluvia de ideas para ver cómo ganarle a Snapchat. No, simplemente le dijo, cópialos. Función por función, filtro por filtro. Haz exactamente lo que ellos hacen con su aplicación. Quiero lo que ellos tienen y lo quiero en mi aplicación ya. Y esto puso a trabajar a todo el imperio de Facebook. Y entonces ahora sí avanzamos hasta el año 2016, donde Instagram convoca a todo este grupo de prensas para platicarles de esta idea revolucionaria que iba a tener su red social. La herramienta le llamarían
Instagram Stories. ¿Y qué era Instagram Stories? Pues prácticamente Snapchat metido a la fuerza con calzador en una aplicación que tú ya tenías instalada en tu celular. Era un robo a plena luz del día. ¡Ratero! ¡Ratero! Era un clon tan obvio de Snapchat que los periodistas se reían en la cara de los directivos de Facebook. De hecho, en una entrevista le preguntaron a Kevin Systrom que si no le había copiado la idea a Snapchat. Sino que realmente entendió que el usuario es realmente perezoso. Y aquí los números lo vuelven totalmente real. Snapchat tenía en ese momento 150 millones de usuarios al día. Mientras Snapchat celebraba que tenía 150 millones de usuarios al día, Instagram simplemente lo veía, sonreía y le echaba encima que ellos tenían 500 millones de usuarios diarios. En ese entonces, porque hoy en día tienen un total de 3,000 millones de usuarios. Ellos entendieron algo muy sencillo. ¿Por qué ibas a abrir una segunda aplicación donde tenías a otro grupo de amigos, donde tenías a otro tipo de conocidos para subir simplemente una historia de tu perro desayunando? Si esto simplemente lo podías subir en una aplicación donde ya estaban todos tus conocidos. Fue realmente una masacre estadística. En cuestión de meses, Instagram con esta simple aplicación superó los 200 millones de usuarios diarios. Simplemente esta herramienta, aplastando y estancando todo el crecimiento que ya tenía Snapchat. Les robaron el formato, les robaron los anunciantes, les robaron los influencers, les robaron los usuarios. ¡Se acabó ahora! ¡Me lo robaron, Carmine, todo! Evan Spiegel quería destronar a Mark Zuckerberg, pero le estaba asfixiando con todo el poder del copy-paste. Ahora avanzamos hasta marzo del 2017 y Evan Spiegel se pone muy guapo y muy mono, listo para presentar que Snapchat ahora sí abre sus puertas en Wall Street. Toca la campana y esta anuncia que Snapchat Inc. empieza a vender sus acciones por un precio total de $17 por acción. En las primeras horas, obviamente, se disparó el precio y pasó de los 17 hasta unos 24 o 25 dólares. Y pasó a ser valuada a un total de 24,000 millones de dólares. En las fotos, Spiegel salía sonriente, fascinado, porque su empresa estaba siendo un éxito, obviamente. Pero los expertos que sabían leer todos los números que estaban dentro de la empresa de Snapchat se podían dar cuenta de algo muy sencillo, que Spiegel se estaba convirtiendo en un cadáver andante. El crecimiento de usuarios de Snapchat estaba contra un muro, no podía seguir creciendo más, todo esto por el plagio obviamente del grupo de Meta. Y el pánico bursátil fue brutal, haciendo que después de haber tocado los 24 o 25 dólares, su precio se desplomara a lo que valía inicialmente, unos 17 dólares por acción. Pasaron de ser esa promesa de Silicon Valley a ser un recordatorio del poder del monopolio. ¡No tengo nada! ¡Pinche gobierno puto! ¡No tengo nada de ti! ¿Se acuerdan la frase que Spiegel le dijo a Mark Zuckerberg? Esa de: no gracias, prefiero yo aplastarte a ti. Bueno, el karma corporativo no perdona. Bueno, pues Zuckerberg utilizó Snapchat para advertirles ahora sí a todos los demás que quisieran competir contra sus empresas todo lo que les podía pasar. Si me enfrentas a mí, a esto es a lo que te tienes. Si me dices que no, uso mi distribución global para borrarte del mapa. ¿Y ahora en qué terminó Snapchat? ¿Se borró? ¿Dejó de existir? ¿Dónde está? Oye, ¿y Perry? Aunque el fantasma sigue existiendo con una base de usuarios de 950 millones de usuarios al mes, su mercado se ha convertido en un nicho muy particular. La generación Z profunda y los usuarios nativos del Internet que están en secundaria. Mientras Instagram, con una base de 3,000 millones de usuarios, entonces domina lo que es el comercio
el mercado de los influencers y aquellos millennials mayores. Snapchat pasó a ser relegada a aquella aplicación sin filtros para adolescentes entre los 13 y 24 años de edad. Prácticamente es un mercado de comunicación más íntima que tienen los adolescentes entre sí, donde los adultos no pueden estorbar y que la utilizan obviamente con sus filtros de realidad aumentada. Básicamente Spiegel sobrevivió, sí, en un rincón apartado, también, pero el trono global de Silicon Valley pues jamás lo obtuvo. Mark Zuckerberg demostró que en la jungla de Silicon Valley no gana el que saca algo primero, sino el que lo puede mejorar, el que tiene mayor distribución. Ahora sí vamos a quitarle todos los filtros a esta historia y vamos a repasar pues lección por lección de lo que nos da esta batalla entre estas dos empresas. Lección número 1, la innovación es importante, sí, pero la distribución, eso lo es todo. Snapchat fue el más creativo, el más innovador, claramente está, pero Instagram ya tenía una base de usuarios captiva que no estaba dispuesta a cambiarse de aplicación para iniciar de nuevo todo aquel tiempo que ya había invertido en una aplicación, en crecerla, en tener a sus conocidos, para después tenerlos que agregar a otra. No tienes que ser el primero en inventar algo, simplemente tienes que ser el que le es más fácil llegar a la mayor cantidad de usuarios. Lección número 2. Si no puedes comprarlos, asfíxialos. La estrategia de Zuckerberg es muy inteligente y hasta se siente un poquito ilegal. Básicamente, al utilizar a WhatsApp, Instagram y Facebook con esta aplicación de las Instagram Stories o de las historias, pues básicamente lo que estaba era poniendo un muro de contención para Snapchat. Y estaba obviamente quitándoles toda esa parte de que solamente en tu aplicación se puede hacer algo en específico. No, ahora lo que tú haces lo puedo hacer yo, pero también lo pueden hacer otros 2, 3 competidores que a pesar de que son mías, pues el usuario las ve como redes sociales diferentes. Entonces se pierde esa magia un poco. Entonces te da más pereza salirte de lo que tú ya conoces. Y lección número 3, el ego. Para algunas personas vale $3,000 millones. Spiegel quería ser el nuevo rey de Silicon Valley, aquel que pudiera destronar a Facebook, pero se topó contra el dragón. Y mira, cuando tu rival es 100 veces más grande que tú, no tiene escrúpulos y tiene mejor distribución, pues tal vez la mejor decisión es tomar el cheque e irte por la puerta trasera. Eso sí, con un muy buen cheque y retirándote en las Bahamas. Silicon Valley a veces nos vende que es un paraíso para las mentes brillantes, pero yo diría que también tiene esta cuestión donde los grandes tiburones a veces deciden comerse a estas mentes brillantes. Y en este ring corporativo, pues Mark Zuckerberg demostró que tiene los dientes más afilados y es el tiburón más grande. Sin más por el momento, los invito a suscribirse a este canal. Yo fui Jorge Camarena y los espero para la siguiente batalla. Muchas gracias. Change the world. My final message. Goodbye.